Bienvenidos a esta nueva exploración de las Escrituras. Hoy nos sumergimos en un relato fundamental, la historia de Caín y Abel. Este es nuestro análisis número 5 de 24 en la serie Jesús en la historia bíblica. Y seguimos en la segunda parte, la que dedicamos a los personajes tipológicos, ¿no? Exacto, a esas figuras históricas que actúan como sombras que apuntan a una realidad mucho mayor. En el análisis anterior vimos la caída de Adán, esa fractura, la pérdida de la comunión en el Edén. Y eso nos dejó una pregunta flotando. Una pregunta fundamental, diría yo. Sí, ¿cómo puede un ser humano, ahora caído, acercarse de nuevo a un Dios santo? El tema de hoy nos muestra la primera respuesta. Pasamos de la caída al sacrificio. Es que el contexto es clave. Pensemos que estamos en la primera generación nacida fuera del jardín. O sea, sus padres, Adán y Eva, conocieron la perfección y la perdieron, pero Caín y Abel no. Exacto. Ellos nacen ya en este nuevo mundo, una tierra que, según el texto, está afectada por la desobediencia. La relación con Dios está rota. Y me imagino la pregunta implícita, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Cómo funciona esto? No hay un manual. Precisamente. Ellos están escribiendo las primeras líneas de ese manual. Y por eso este momento es tan crucial, porque aquí se establece el primer precedente sobre cómo la humanidad debe aproximarse a Dios. Y fíjate que la respuesta no viene del ingenio humano. Ni del mérito propio. Para nada. Viene de un método que Dios mismo señala. O sea, lo que vemos aquí es la piedra angular de todo el sistema de sacrificios que va a venir después. De aquí es donde la historia se pone, realmente interesante. Tenemos a dos hermanos, Caín y Abel. Ambos se presentan ante Dios, ambos con una ofrenda. Pero el resultado no puede ser más distinto. Una es aceptada y la otra rechazada. Y la gran pregunta que ha resonado por siglos es, ¿por qué? Viéndolo así nomás, parece casi un capricho divino, ¿no? Claro, uno podría pensarlo. Pero, ¿y si hay algo más profundo? Algo codificado en el tipo de ofrenda que nos revela la diferencia entre la adoración que Dios aprueba y, la religión inventada por el hombre. De acuerdo. A ver, vamos a desglosar esto. Génesis capítulo 4 nos presenta la escena. Caín es agricultor, trabaja la tierra y trae una ofrenda del fruto de su trabajo. Ajá. Y Abel es pastor. Él trae algo distinto. Los primogénitos de su rebaño, y dice de lo más gordo de ellos, o sea, lo mejor de lo mejor. Y aquí los detalles lo son todo. Fíjate, la ofrenda de Caín viene de la tierra, un suelo que el capítulo anterior nos dice que fue afectado por la caída. Claro, el producto de su sudor, de su esfuerzo. Exactamente. Simbólicamente representa lo mejor que el esfuerzo humano puede producir en un mundo imperfecto. Es un intento de agradar a Dios con sus propias obras. Pero, a ver, seamos justos con Caín un momento. Él era agricultor, trajo lo que tenía, lo mejor de su campo. ¿El esfuerzo no cuenta? Digo, que Dios lo rechazara así, de entrada, suena un poco arbitrario. ¿Qué tenía de malo? Esa es la pregunta clave, y nos obliga a mirar más allá de la superficie. El problema no eran las verduras. No es que a Dios no le gusten los vegetales. Claro. El problema era el principio detrás de la ofrenda. En cambio, la de Abel no era un producto de su ingenio, era un cordero. Y para hacer una ofrenda, tenía que morir. Tenía que morir. Implicaba el derramamiento de sangre, la muerte de un sustituto inocente. Espera, eso me recuerda a algo. Justo después de la caída, cuando Adán y Eva se dan cuenta de su desnudez, ¿no fue Dios el primero en hacer algo así? Ahí está la conexión. Exacto, diste en el clavo. Cuando ellos intentan cubrir su vergüenza con hojas de higuera, Con sus propias manos. Dios interviene. Y el texto dice que Él los vistió con túnicas de pieles. Para que hubiera pieles, un animal inocente tuvo que morir. La primera sangre que se derramó no fue por un hombre. Fue por Dios mismo para cubrir el pecado del hombre. Entonces, Abel no estaba adivinando. No fue una idea que se le ocurrió de la nada. Para nada. Estaba actuando sobre un precedente, el único que había. Precisamente, Abel estaba, en esencia, repitiendo la primera y única lección de redención que la humanidad había recibido. Con su ofrenda estaba diciendo,
Entiendo que mi esfuerzo no alcanza. Entiendo que se necesita la vida de un inocente para cubrir mi falta. Vengo en tus términos, no en los míos. Exacto. Y Caín, por otro lado, ignoró esa lección. Vino en sus propios términos. Es el arquetipo de la religión basada en obras. Pero el texto de Génesis es muy conciso. No explica todo este razonamiento de forma explícita. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que se trata de fe y de seguir un patrón? Bueno, para eso tenemos que hacer lo que la propia Biblia hace. Usar las Escrituras para interpretar las Escrituras. Claro. Miles de años después, el autor del libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, mira esta misma historia y nos da la clave. En Hebreos 11, versículo 4 dice: Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Ahí está, la palabra que lo cambia todo. Fe. Esa es. Y supongo que no se refiere a un simple sentimiento. Para nada. En el contexto bíblico, la fe no es un salto ciego en la oscuridad. Es confiar activamente en lo que Dios ha revelado. Entiendo. La fe de Abel no era un sentimiento vago. Era una acción de obediencia basada en esa revelación previa, la de las túnicas de pieles. Su fe estaba puesta en el camino de Dios. Mientras que la de Caín estaba puesta en el camino del hombre. Exacto. Es como intentar impresionar a alguien con un regalo que a ti te parece increíble, pero que no tiene nada que ver con lo que esa persona necesita. Caín trajo lo que él valoraba. Abel trajo lo que Dios había indicado que era valioso. Ok. Así el cuadro se vuelve mucho más claro. Abel, el pastor, ofreciendo un cordero inocente, lo mejor de su rebaño, como un acto de fe. La conexión con Jesús como el Cordero de Dios es casi imposible de ignorar. Es innegable. Y es intencional. Aquí entra el concepto de tipología. No es un simple paralelismo. Es como si el autor divino estuviera plantando pistas, sembrando imágenes que nos preparan para el evento principal. Como un tráiler, decías. Es un buen modo de verlo, sí. Abel y su cordero son el tráiler. Nos dan un anticipo del tema. Así, cuando Juan el Bautista ve a Jesús y declara: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», la audiencia que conoce estas historias entiende todo el peso de esa declaración. Exacto. Abel trajo lo mejor de su rebaño. Jesús es el Cordero perfecto. La ofrenda de Abel cubría el pecado temporalmente. El sacrificio de Cristo lo quita para siempre. Y esta diferencia tan fundamental en sus ofrendas es lo que al final, desencadena la tragedia, la ira de Caín, su envidia, lo lleva al primer asesinato. Y esa tragedia nos revela un último contraste, quizá el más profundo de todos, y se centra en la sangre. A ver. Después de que Caín mata a Abel, Dios le dice: «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». La sangre inocente de Abel grita, clama por justicia, por retribución, por venganza. Es una evidencia en la escena del crimen. Y aquí es donde el libro de Hebreos vuelve a darnos una clave, ¿verdad? Una clave asombrosa. En Hebreos 12, versículo 24, se nos dice que los creyentes se han acercado a Jesús y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Que habla mejor que la de Abel. Sí, si la sangre de Abel gritaba justicia, ¿qué es lo que dice la sangre de Jesús que es mejor? No pide justicia contra nosotros. Todo lo contrario. Mientras la sangre del inocente Abel gritaba por el castigo del culpable, la sangre del inocente Cristo clama por el perdón del culpable. Expone la terrible profundidad del pecado humano. La sangre de Jesús expone la increíble profundidad del amor de Dios. La de Abel pide que se pague la deuda. La de Cristo declara: la deuda ya está pagada. Entonces, para resumir, esta historia que a menudo se ve solo como un drama familiar de celos y asesinato, en realidad está estableciendo el ADN de toda la teología de la redención. Absolutamente. Está estableciendo dos caminos que van a recorrer toda la historia. El camino de Caín, la religión del esfuerzo humano, de intentar ganar el favor de Dios con nuestros méritos. Y el camino de Abel. Y el camino de Abel, la religión de la fe, de reconocer nuestra incapacidad y confiar humildemente en la provisión que Dios ha hecho, que es un sustituto inocente. Había una analogía en los textos que revisamos que me pareció perfecta para esto, la de la puerta blindada. Sí, es muy buena. Porque intentar acercarse a un Dios santo por nuestros medios es justo eso.
Es como tratar de derribar una puerta de bóveda a cabezazos. Tal cual. Caín tomó los frutos de su esfuerzo y trató de forzar la entrada, y la puerta no se movió. Pero Abel, él no usó la fuerza. Él usó la llave. Usó la llave que el dueño de casa le había indicado, el sacrificio por fe. La fe no es la fuerza que rompe la puerta, es la humilde obediencia de usar la llave correcta, la única que funciona. Y este patrón, esta necesidad de una llave, de un sustituto, es algo que vamos a ver una y otra vez. Se volverá cada vez más complejo y detallado. Lo veremos en el tabernáculo, en el día de la expiación, en las profecías de Isaías. Pero el principio es el mismo. Definitivamente en Cristo. Es fascinante cómo un relato tan antiguo puede contener tantas capas de significado. Lo que parecía una simple lección moral se convierte en una pieza clave de un rompecabezas mucho más grande. Y la historia, claro, no se detiene aquí. En nuestra próxima exploración veremos cómo Dios, frente a una corrupción que se extiende por toda la tierra, no solo provee un sacrificio, Sino que también provee un refugio, un arca de salvación en medio de un juicio universal. Así es. No se pierdan el análisis número 6 de 24, Noé y la salvación en el arca. Ahí investigaremos cómo esa gigantesca estructura de madera se convierte en una figura asombrosa de la salvación que se encuentra únicamente en Cristo, el único lugar seguro cuando las aguas del juicio divino cubren el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Si este análisis ha sido de valor, consideren suscribirse, dejar un comentario o compartirlo. Recuerden que cada figura del Antiguo Testamento es una pieza del rompecabezas que revela el rostro de Cristo. Dejen un amén si desean que sigamos creando este contenido. Y quizás queda una pregunta flotando, ¿no? Para la reflexión. ¿En qué áreas de nuestra vida actuamos más como Caín que como Abel? Tratando de forzar la puerta con nuestros propios logros y esfuerzos, en lugar de aceptar humildemente la llave que se nos ha ofrecido. Es algo en qué pensar. Hasta la próxima exploración.